Ella está recién llegada de Tokio, donde obtuvo su primer diploma olímpico, obteniendo la mejor marca de su carrera. Es subcampeona mundial y compitió en innumerables campeonatos sudamericanos y panamericanos representando a la Argentina. Brenda Sardón nos cuenta en esta conversación cómo hizo para obtener semejantes resultados, habiendo comenzado en este deporte hace solo 4 años. Pero lo más importante que nos cuenta son sus claves, herramientas y habilidades mentales que la ayudaron a superar fuertes golpes en su vida, de los cuales hoy está agradecida. Antes de escuchar a Brenda Sardón, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas. Antes de escuchar esta conversación, te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte. Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Bren, antes que nada, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma, para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas o entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos o como yo. Bienvenida, Brenda Sardón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? No, la verdad, un placer para mí tener esta conversación y como dijiste, está bueno que estas charlas que se dan también podamos escucharlos todos. Ujú. Bueno, vamos a conversar. Yo siempre digo lo mismo, que estas siempre comienzan con la misma pregunta o de la misma manera, pero todas terminan en cualquier lado, básicamente. Vamos conversando y a medida que vamos conversando, vamos creando, por sobre todas las cosas, contando los aprendizajes que te dio el deporte para poder que otros deportistas puedan seguir aprendiendo a tu lado. Y comienza siempre con el principio, que es la infancia. Eh, las neurociencias, viste, que probaron de que los primeros años de vida, los aprendizajes que tenemos cuando somos muy niños, nos acompañan, es como somos una esponja. Entonces, esos aprendizajes que tenemos, algunos inconscientes, nos acompañan toda nuestra vida. Entonces, hasta ahí te llevo para empezar desde ahí. ¿Cómo fue tu infancia? Eh, sí, estoy de acuerdo con eso que dijiste. Mi infancia, la verdad que la recuerdo los primeros años, si voy para atrás, es algunas imágenes en el jardín, pero después la mayor parte yendo que me llevaba mi tío al club de gimnasia artística Posta Norte ahí a entrenar. Es más, me acuerdo que iba con un par de mis primas y yo no me ataba las zapatillas porque la que llegaba primero podía entrar en calor en la cama elástica. Entonces, para mí, una manera más fácil de llegar, sacarme las zapatillas y empezar a saltar. Me acuerdo de eso, si me habré caído en esa corredera. Así que escucho primero una infancia ligada al deporte. ¿Recordás algo antes del deporte? La verdad que Porque no, porque empezaste a los 4 años, por ende eras muy chiquita. eh, exacto, a los 4 años mis papás me llevaron a hacer gimnasia artística y de ahí, digamos, nunca paré con el deporte, así que toda mi infancia y mi adolescencia estuvo ligada al deporte. Mm. Y escucho que en ese deporte había mucho de juego, obviamente porque a todos nos gusta la cama elástica, por más que no es uno de los aparatos de la gimnasia artística, por lo No. menos de la de esa época, hoy con trampolín se puede decir que Ujú. sí, pero en esa época era complemento de otro aparato, pero siempre nos gustaba la cama elástica. Era juego, ¿no? En ese momento era juego, pero te escucho, yo te voy a decir algo que yo veo que es como ansiosa o como acelerada o como tratar de llegar primera. ¿Eras media así? No. Sí, la verdad que ya en ese momento, si bien
había mucho de diversión, pero eh, no sé si fue a los 2 años que arranqué, ya quedé seleccionada como en la selección bonaerense, entonces para mí ya se convirtió en algo más serio. Y digo, me gustaba a mí, ¿no? Si bien mis papás nos habían mandado a mi hermana y a mí para que hagamos un deporte y después, bueno, cada una siguió la rama que le gustó más, ¿no? Pero para probar a mí realmente me gustó mucho y me gustó esto también de la disciplina Mm. y había un poco de las dos cosas, de la cama elástica, el juego, como entrar en calor y después, bueno, a lo serio, al entrenamiento repetitivo, bueno, que ya conocés también. Y eso es lo que tiene la gimnasia artística también, ¿no? Y más en la femenina, que empiezan de muy chicas a esto que vos decís serio. Dijiste la palabra serio y vos decís serio a los 6 años. ¿Qué puede ser serio a los 6 años? Bueno, les contamos a aquellos que no conocen mucho en la gimnasia artística o que algunos quizás están escuchando no tienen noción de que quizás en los deportes empiezan las responsabilidades y empiezan eso serio desde temprano. ¿Y eso crees que impactó en tu vida? Sí, sí, desde ya. Pero igual lo veo como, digo, creo que ya desde muy chica aprendí lo que era por ahí la disciplina o de levantarme temprano para ir a entrenar, porque iba al colegio a la tarde, entonces a las 8 de la mañana teníamos que estar en el gimnasio, entonces ya como que tenía esta rutina de acostarme temprano, de terminar de hacer los deberes para la escuela antes de comer, así me comía, me acostaba, me levantaba temprano, iba a entrenar, o sea, ya tenía toda esta estructura que me gustaba. Ujú. Si bien esto que reitero, si bien los padres por ahí son los que inician cuando, por lo menos en mi experiencia que me llevaron, creo que a mí me gustó un montón y por eso también como que me empecé a involucrar más y cuando quedé seleccionada para lo que era de Buenos Aires me gustó, íbamos a entrenar a Mar del Plata, como que me encantaba todo lo que venía con, más allá de lo serio de la competencia, ¿no? También de el entrenar con otras chicas, de viajar, todo eso, todo ese mundo también me encanta y es aún lo disfruto hoy también en el deporte mismo. Ujú. Y esos aprendizajes que tenés, decimos que para ser aprendiz necesitamos maestros. O sea, yo no me puedo declarar aprendiz si antes no declaro de quién voy a aprender. ¿Recordás tus maestros de esa época o quiénes crees que fueron tus maestros eh, para el deporte barra vida? Porque en este podcast lo linkeamos muy, muy cerca a la vida y el deporte. Sí, bueno, yo tomo de maestros a todos mis entrenadores de los deportes que me marcaron por ahí más, porque bueno, después de la gimnasia pasé por un par de deportes más hasta que llegué al remo y tuve hace poquito, cuando volví a mi ciudad, después de que terminaron los juegos y todo, me reencontré para charlar con uno de mis maestros, que es mi entrenador de básquet, Chelo, y conversamos durante 4 o 5 horas. Mirá Fue vos. la verdad que re lindo, no lo veía hacía mucho, mucho tiempo y está buenísimo el reencontrarnos y charlar de diferentes cuestiones, también de la carrera. Bueno, yo estoy estudiando la licenciatura en educación física y compartir conocimientos. Y también recordar experiencias o situaciones digamos, de yo como su alumna o como su deportista. Así que sí, creo que está buenísimo y en cada deporte que realicé tuve un maestro que me guió en ese momento y que también saqué un montón de cuestiones que luego me ayudaron para, como el deporte al que entraba, ¿no? Cosas que Bien. me dejó ese deporte que me ayudaron, si bien eran totalmente distintos, gimnasia artística era más individual, después hice, bueno, básquet, natación, correr, hay como, pude sacar de esos distintos deportes cosas que me ayudaron. Ahí me traes algo que me gusta conversar, que es esto del deporte individual. Yo digo que no existe el deporte individual. Porque por más que entres sola a la pedana, por más que te subas sola a la barra, eh, entras con un montón de gente detrás. Vos ni hablar, te subís al bote y remás supuestamente sola, pero tu resultado no depende de vos, depende del trabajo de muchísima gente que estuvo con vos.
¿Notás ahí o qué aprendizaje tuviste o cómo ves esto que te digo? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y es algo que hoy en día, digamos, el remo fue el deporte que yo siento que estoy más preparada en el sentido de que pude formar un equipo de trabajo, que es lo que siempre quise al realizar un deporte. eh, Cuando hablo del equipo de trabajo, digo el psicólogo deportivo, el nutricionista, el preparador físico, mis entrenadores, los entrenadores de complemento, todo, la deportóloga, todos este equipo de trabajo que, como decís, más allá de la familia y el resto de las personas que tenemos al lado, digamos, es todo un trabajo que hacemos en conjunto y por el cual, como decís, es el resultado que vamos a tener. Y sumaría también que el resultado también va a depender de un montón de cuestiones ajenas a nosotros, que no tenemos control. En mi caso, el clima, por ejemplo, algo Tal cual. así. Pero sí, sin duda alguna creo que por ahí individual queda esto, o que se dice también singlistas, que remamos solos, pero sí, concuerdo totalmente. No existe un deporte hoy en día donde una sola persona, digamos, si bien estás en la línea de meta sola, no existe lo que conocemos como deporte individual. Brem, te escuché decir que ahora, como bien marcado, el ahora tengo un equipo de trabajo. ¿Crees que tu resultado, fuiste nada más ni nada menos que diploma olímpico, eh, tiene que ver con que fuiste capaz de crear un equipo y antes cuando no lo tenías? ¿Cómo ves esa relación de formar un equipo realmente con todas las personas que vos nombraste, que no son pocas, y el resultado final? Sí, primero que nada, antes de formar este equipo, creo que para mí fue clave el estar bien conmigo misma y estar como que lo que hacía y lo que sentía sigan en una misma línea. Hacer, Mm. digamos, yo antes hacía otro deporte muy similar al remo, que era canotaje, y digamos, llegó a un punto que si bien rendía, no era feliz, ya era un peso ir a entrenar y si bien yo le ponía todo de mí, obviamente había algo ahí que claramente no estaba haciendo, no estaba conectando. Ujú. Y por eso digo que eso primero, porque hasta que tomo la decisión de decir, no, ¿qué elijo? ¿Seguir por acá, en el lugar seguro, o ir por la felicidad? Y ahí tuvimos una charla con mi hermana, me acuerdo clave, que me dijo, Bren, si ya no sos más feliz, anda por eso. Y creo que el inicio es ahí, que uno tenga concordancia con lo que siente y hace, y a partir de ahí el haber formado el equipo, y en este momento creo que como que cerró este círculo que no está cerrado porque está continuamente en movimiento, pero digo, como que fue para mí clave para poder lograr todo lo que logré en estos años en el remo. Qué lindo que lo traigas vos, porque lo iba a traer, te lo iba a preguntar, a esto de cambiar de deporte después de tantos años. O sea, vos desde 2014, si no me equivoco, 2012 hasta el 2018 hiciste canotaje. Muchos años. Sí, 2000. Ujú. Sudamericanos y campeonatos y estar en la selección y todo. Dejar ese deporte para empezar otro, eh, primero me imagino que traspasar muchos miedos y muchas creencias, pero digo, tuvo ahí tu hermano una gran pregunta, que es eso, si te hace feliz, o sea, ¿qué es lo que vas a buscar? Y fíjate que al buscar la felicidad con todo el miedo que ello implicaba, vinieron los resultados, que no conseguías con la otra, que teóricamente tenías más años, más experiencia, más todo, ¿no? No me... Sí, sí, Sí. totalmente. Es también, yo creo que en ese último año que yo arranqué, en el 2018, cuando yo a fin de año dejo canotaje, ya había arrancado a hacer remo 2 veces por semana como complemento, Mm. porque también vi que me hacía bien para la cabeza. Y creo que el duelo de mi historia en el canotaje, digamos, lo hice ya estando, digamos, siguiendo activa en el deporte. Entonces, yo creo que también por eso fue como muy fácil para mí dar vuelta a la página y arrancar y meterme 100% con el proyecto este en remo.
Yo siempre cuando converso con los deportistas, en este podcast sobre todo, porque cuando lo hago privadamente y en mi trabajo como coach, no me hace falta pensarlo, pero siempre pienso en el que está escuchando. Y digo, qué lindo mensaje el decir, che, por más que ya estoy en selección, por más que tengo estos resultados y es muy probable que supuestamente tenga más chance de llegar a un juego olímpico con canotaje después de 6 años a que empezar un deporte nuevo, la historia no fue así. La historia fue eh, todo lo contrario, fue seguir una emoción, fue seguir una sensación, ¿no? Sí, sí. Realmente fue cuando me acuerdo, cuando arranqué el 2019 ya entrenando solamente con remo, sentí como esa libertad, no La sé, liberación, sí, la liberación. sí, no sé, iba a entrenar con una sonrisa o no quería que llegue la noche para volver a entrenar. Fueron un montón como de sensaciones que se fueron destapando, sacando del polvo ahí de lo que un poco había, no sé, no tenía en canotaje. Pero sí, creo que eh, encontré también que fue clave un equipo de trabajo en el cual seguíamos una misma línea, todos tirábamos para el mismo lado, había mucho trabajo en equipo y si bien esto que decís, digamos, yo arranco hace poco con el remo, para mí el proceso y esto de llegar a un juego yo lo venía trabajando desde 2013, entonces Claro. tanto para mi equipo de entrenadores de remo que vinieron también desde 2012-2013 con su proyecto, es como que los dos ya teníamos muchos años digamos, pensando en lograr este objetivo y era como que nos encontramos en el momento, digamos, fue algo que nos encontramos entrenador y atleta y surgió, fue todo dando muy, sin ningún tipo de obstáculo más allá de lo externo, ¿no? Como que Mm. fluyó todo. Y se me vino una pregunta tuya que pusiste en las redes, que es, ¿en qué miedo descubriste que eras valiente? Y ese fue, yo escucho que fue uno de los últimos, si se quiere, miedos que tuviste que sobrepasar. Eh, y, y- ¿Y qué hay ahí como aprendizaje, si se quiere, de vida eh, en sobrepasar esos miedos? ¿Y cómo hacías? ¿Qué te contaste, más allá de esta conversación hermosa que tuviste con tu hermana? ¿Cuál es el mecanismo que tiene Bren para sobrepasar los miedos que puede tener un montón de deportistas que nos están escuchando? Eh, Creo que lo principal es, si lo que estás haciendo te hace feliz, creo que el miedo para mí, ahora aprendí a utilizarlo también como herramienta o como motor para que, digamos, para buscar, no sentir eso o que sea como motor para buscar lo que yo quiero. O sea, que el miedo no sea algo que a mí me estanque en el lugar donde estoy y me quede ahí en ese lugar. Obviamente me enseñó a salir a esto, de salir de la zona de confort. Yo estaba cómoda, entre comillas, porque obviamente la estaba pasando muy mal, pero eh, los resultados estaban y cambiar de deporte iba a ser empezar de cero, porque al hacer cambio de deportes el apoyo no iba a estar, yo iba a arrancar de cero, había que buscar embarcación, material, era como más allá de todo lo sentimental, digamos, dentro mío, también había un montón de cuestiones burocráticas, si se Económicas quiere, que yo también. tenía que resolver. Exacto. Más con estos deportes amateur, que por ahí no son tan populares y no... Claro. Que Es distinto. requieren, sí o sí requieren la ayuda del Estado y bueno, y de los sponsors y demás. Y empezar a buscar sponsors sin resultado es más difícil. Entonces, Exacto, era toda una logística, pero eh, era como que me pasó eso que prioricé, digo, no quiero más estar así y fue como tirarme a la pileta, pero tirarme a la pileta segura de que iba a haber agua, porque estaba convencida de que si yo seguía lo que quería, iba a llegar, de alguna manera iba a haber, no sé, el dinero para ir a la concentración en Tigre, para solventar eso, para los suplementos, es como, no sé, era confiar en la decisión que estaba tomando. mm, sí. ¿Y en quién te apoyaste en ese momento?
Bueno, mi familia fue ahí, siempre están desde el principio y en ese momento mis padres no sabían de que yo me iba a cambiar de deporte, pero obviamente cuando les comenté y ellos lo veían porque cuando yo estaba mal o alguna situación recaían ellos como psicólogos, digamos, porque todavía ahí no tenía este equipo de trabajo, había tenido un par de psicólogos, pero no había conectado con ellos, entonces como que el trabajo, no había mucho trabajo de nada de este trabajo de equipo que te mencionaba hoy. Entonces era mi familia, absorbía todo, era psicólogo, médico, eran todos ahí. Ok. Y hablando de psicólogos, te escuché también eh, que hubo un chip diferente antes de ir a los juegos. Que creo que también viene por ese trabajo que estamos hablando, todo lo que es trabajo mental, ¿no? Eh, que tiene que ver con tomar la posibilidad de ir a un juego con miedo, o traspasando el miedo, o no sé cómo entra en juego el miedo, pero dijiste, te escuché hablar de como relajada, sin tanta presión, no sentías la presión negativa, obviamente que está la presión, me imagino, pero como disfrutando, esa es la palabra, me parece, el proceso, ¿puede ser? Sí, totalmente. Y por ahí es raro, a mí yo me sentía raro porque cuando me hacían entrevistas o qué sé yo y todo, eran como, me imagino, estarás ansiosa. Y me acuerdo que lo hablaba con la psicóloga. La verdad que no, era como que del momento que logramos la clasificación, para mí fue como, y ya veníamos igual, nos habíamos puesto como objetivo y nos lo recalcábamos todas las semanas con mis dos entrenadores desde el agua, esto de disfrutar el proceso, no hagamos futurología, decía uno de mis entrenadores, de ir día a día con objetivos día a día para no volvernos locos y estar esto pensando en Tokio todos los días de marzo a agosto. Y la verdad que yo lo viví como un evento deportivo único en ese sentido, porque lo disfruté, pero mucho, mucho. Me pasó que cuando estaba en la línea de largada, no sentía ese nudo en la panza que a veces me pasaba, sino era como, sentía como un fuego adentro en el sentido, bueno, digo, y también al mismo tiempo por ahí me reía o me acuerdo que previo a que es la largada, te enfocan con la cámara, presentan a los atletas, y habíamos dicho, mi entrenador me dice, a que no haces un viejita, no sé qué me dijo, como una cosa así. Entonces, como que también eso, cuando venía la cámara hacía como un saludo gracioso y no perdía el foco, a todo lo contrario, como que estaba tan metida y tan segura de todo lo que habíamos hecho en ese trabajo previo que me tomé el atrevimiento y me encantó esto de disfrutar, de Relajarse. hacer de la espontaneidad, exacto, sí, de no, ay, no, si saludo a la, que por ahí decía antes, no sé, saludo a la cámara y ya no me desconcentro, como que tan muy obsesivo era, y me pasó eso, que lo disfruté mucho, mucho y vi también eso, que logré cosas en resultado ahora Mm, frío, habla. logré cosas que no había logrado nunca, nunca en ninguna otra carrera. Entonces creo que me ayudó eso a decir, bueno, Es por es por ahí. acá de, Mm. sí, Y te escucho que esa relajación por ahí, déjame chequearlo, pero tiene que ver con soltar un poco el objetivo a largo plazo y empezar a ponerlo en el día a día. Empezar a quizás tener más presencia, no sé si has meditado o utilizar la meditación o esto de estar más en el presente y no tanto en traer lo que quiero o el futuro. Tiene que ver con eso, el poder soltar la ansiedad, sobre todo que, bueno, la ansiedad conceptualmente es miedo al futuro, es miedo a todo. La ansiedad es un miedo generalizado, generalmente al futuro. La depresión tiene que ver con el pasado, la ansiedad con el futuro, pero digo, ¿crees que al no ver tan allá y ponerte objetivos a cortísimo plazo, como un día a la vez, puede tener que ver con eso? sí, sí, yo lo adjudico totalmente y hemos tenido un montón de charlas, tanto con mis entrenadores como con mi psicóloga, y eh, creo que el resultado y cómo lo viví yo fue gracias a eso, a decir, bueno, hoy, ¿qué quiero? No quiero que se me vaya el remo, quiero la técnica y cuestiones que por ahí decís mínimas, pero no, pero que para mí hicieron de ese día a día que para
la semana el objetivo era hacer tal cosa, en ese día a día lo pude ir cumpliendo. Y eso te para en Pero la sí, confianza, ¿no? Y eso te para hablando de emociones, cuando vos te pones planteas objetivos todos los días y estás cumpliendo objetivos todos los días, lo que hace tu organismo y tu biología es generar confianza, decir, che, yo cumplo todos estos objetivos todos los días, ¿por qué no voy a cumplir uno más grande o más largo? Es hacer el hábito de la confianza. totalmente. Y aún así, no sé, si un día por ahí, porque me pasaba, obviamente, no me sentí bien entrenando, no me gustó, pero decir, bueno, mañana nos enfocamos en otra, como eh, lograr esta constancia en el no dejar que un día determine el objetivo de fondo, ¿no? Como jugar con esos objetivos, Ujú. con el día, si bien obviamente nuestro objetivo siempre estuvo en lograr un diploma, ni bien clasificamos y decimos, bueno, qué bueno sería lograr un diploma. Y arrancó medio como un chiste porque, bueno, en los números fríos íbamos a quedar mucho más abajo, pero no lo pensamos más. Después de esa clasificación en Río, no lo pensamos más hasta obviamente que arrancó el evento, porque veíamos que, bueno, era posible. Pero creo que eso, la constancia en el día a día, de trabajar en lo que tenés planteado y digo, porque por ahí piensa como que, ay, no, tuvimos un proceso que nos fue bien todos los días. No, no. No. Creo que lo que fue clave fue esto del objetivo diario, pero a su vez escuchar mi cuerpo y decir, escuchar mi cuerpo en el sentido, no sé, hoy tengo rota la espalda o hoy me siento mal, no estoy bien, bajemos la carga en el entrenamiento. Creo que ser conscientes también no sé, tuve un mal descanso. Bueno, acomodemos el entrenamiento a eso. Creo que eso también fue clave en el proceso este. Y ahora te voy a poner un desafío. Porque estamos hablando de que la importancia que tiene ponerte objetivos a corto plazo y cómo eso te genera buenas emociones y mirarte. Y ahora te escuché hablar de la motivación, o ni siquiera no nombraste como motivación, pero para llegar a este objetivo, te escuché hablar de visualización y que tiene que ver con ponerte la clave en el celular, en la compu, que era Tokio 2020, el celu, o ponerte la foto de Tokio años atrás de Tokio para que eso sea realidad. Y digo, qué bárbaro cómo tu mecanismo, fuiste capaz de ponerte objetivos a largo plazo, pero que no sean presión, sino que sean visualización, o no sé. ¿Cómo, cómo impactó eso en tu realidad? Sí, lo tomaba como esto, como como herramientas en la visualización. Porque poner, no sé, me podía sentar y visualizar la típica, la regata, cómo querés que salga todo, qué pasa si nos pasa algo con el bote, qué sé yo. Pero también están estas diarias que a mí como pasaba que hasta inconscientemente por ahí las absorbía, pero no me daba cuenta, obviamente, porque ya era como algo, prendía la compu y era Tokio 2020, que después lo cambié a Tokio 2021, porque decía, yo pensaba, está bien, el eslogan sigue siendo Tokio 2020, pero yo estoy yendo a Tokio 2021, entonces yo decía, no, yo voy a poner Tokio 2021. Pero Ujú. bueno, sí, esas pequeñas cosas que son como recordatorios o frases pegadas, stickers, qué sé yo, que son también herramientas y va a gusto de cada uno, ¿no? Pero creo que ayudan también a esto, si bien tenemos algo diario, que no nos olvidemos, pero lo vemos y tocamos y nos vamos, que el objetivo está acá. Ujú. ¿Y dónde lo aprendiste? ¿Cómo? ¿Dónde lo aprendiste? Las visualizaciones creo que me los presentó como herramienta mal en mi psicóloga, pero esto del celular, la verdad que me parece que surgió. Encontré, o cuando salió el logo de los juegos, dije, bueno, lo pongo de protector de pantalla del celu y con la contraseña también. Es más, mi papá tenía un par de contraseñas de Tokio también, así que era como que Todo suma, mandaba energía también. todo suma. No, pero sí, sí. Y esta herramienta, y bueno, me hablaste, creo que venimos hablando mucho sobre la mentalidad y las emociones que te ayudaron a lograr lo que lograste. Primero la clasificación y después un diploma que nunca habías llegado a un octavo puesto en un mundial y justo llegás en Tokio. O sea,
es como que es fuerte, y yo te escucho como muy dándole mucho valor a esto de la mentalidad, las emociones y demás. Entonces te voy a hacer otra de las preguntas que hago a todos los invitados, que es, si tuvieras que dividir tu rendimiento o tu resultado deportivo, o tu performance deportiva, en tres aspectos: físico, técnico y táctico, y mental emocional. Tenés que ponerle un porcentaje de incidencia en el resultado. ¿Cuánto incide lo físico, cuánto lo técnico y lo táctico y cuánto lo mental emocional? Creo que le doy a lo mental un puntito más que a lo físico y por último lo técnico-táctico, porque en mi caso esa técnica y táctica depende mucho del clima, cómo Mm. está el clima en el día de regata, entonces varía, es algo que no es constante, digamos. Si bien obviamente tenés un par de puntos, pero creo que lo mental y lo físico, Tendrás tus técnicas o tus habilidades de remo diferentes a las de cualquier otro, ¿no? Que se pueden ir claro, mejorando y demás. O sea, sí, es un indicador que entra en juego, obviamente. sí, sí, totalmente. Pero creo que sí, para mí, y es algo que aprendí, creo que arranca por lo mental y de ahí para abajo. Eh, lo creo y lo viví así en toda esta experiencia que tuve con estos dos deportes y realmente vi que hay un cambio y hay un cambio enorme. En este proceso de trabajo también, cuando iba a Pilates, trabajaba yoga nidra, Mm. que es una especie como de meditación activa, y me pasaba algo súper loco, que era que sentía que estaba flotando. Al tercer o cuarto mes que empecé a hacer yoga nidra después de las clases de Pilates, me pasaba eso. Y llegaba a tal punto de relajación que no sentía el peso de mi cuerpo apoyando en la colchoneta. Y me acuerdo que le comentaba a mi profe, porque no me había pasado nunca con ninguna otra actividad de esa índole, y me decía, sí, Bren, pasa que te está llegando, bueno, me comentaba todo, y para mí era algo, no sé, me voló la cabeza eso, porque no había sentido nada, nunca esto de como la sensación de que estás flotando. No me dijiste porcentaje. No te vas a ir sin decirme un porcentaje. Ah, no, perdón, sí. Y le pondría 50, 30, 20. Ok. No sé si es una pregunta o una Sí. afirmación. Yo te digo que sí, No, no, da es una 100, da afirmación. 100. No sé si es esa, pero da 100. Menos Si es mal. matemática la pregunta, sí, da 100. 50, 30, 20 da 100. No sé si es lo que a vos te impacta más. Y de hecho, o por lo menos, como te digo, lo he hablado ya en este podcast con más de 23 deportistas olímpicos, mundialistas y demás. Y sí, creo, si no me equivoco, hay una sola deportista que no le dio preponderancia a lo mental emocional en el momento de la competencia. Sí dijo que en el entrenamiento incide muchísimo, pero en el momento de la competencia para ella no incide la emocionalidad. El resto siempre le da preponderancia a lo emocional. No sé bien por qué te comentaba esto, pero, porque te iba a preguntar, digo, ok, si vos decís que tienes 50, 30, 20, incidencia en el resultado, y bueno, te estoy por hacer esta pregunta ya un poco sabiendo la respuesta por lo que venimos conversando, pero ¿cuánto entrenás lo mental? Porque si incide 50, 30, 20, ¿entrenás así o entrenás diferente? Primero ¿se puede entrenar lo mental? Que por lo que venimos conversando, evidentemente sí, y lo entrenas, pero digo, ¿se entrena? ¿Cómo lo entrenas? Sí, digamos, yo te hablo de ya mi etapa en remo. Arranqué a entrenar de la misma manera que lo físico. Mm. Es más, este último tiempo también habíamos arrancado con un entrenamiento cognitivo que para mí también me encanta, está buenísimo. Si bien por ahí uno lo piensa más para deportes que tienen, no sé, más reflejo, Pelota más. o sí. Exacto. Eh, Conversando con otra de las chicas de remo que también lo entrenaba, ella comentaba que logró en nuestro deporte sentir
cómo entra el remo en el agua, o sea, Claro. hilando muy fino. Sí, sí, sí. Y digo que esto de que lo entreno igual que lo físico, porque para mí en una regata de remo, primero que es, para mí es, son 2 kilómetros, las regatas para mí es pura cabeza, porque uno sabe que el físico Mm, lo entrena y lo tiene, mm, pero digamos, el físico no te cambia todos los días, el físico es el mismo, se mantiene. ¿Qué regula cómo tu físico responde hasta a determinados días de regata? Es la cabeza. Entonces, es como que es la punta de la pirámide. Y me pasa que en mi regata y en mi categoría en especial, bueno, en la final me pasó que tuve una salida fea, fea, fea. El clima estaba horrible, viento en contra a morir, que a mí al ser liviana me pone más inestable en la embarcación, bueno, un montón de cuestiones. Y sin embargo, es más, en la salida, te estoy mezclando, pero en la salida sí, esa misma, con esto que decía te de escuché. relajar y qué sé yo, una de las competidoras, la bielorrusa, tiró buena suerte para todas. Y yo me empecé a reír porque no lo podía creer, nunca había tenido otra situación también similar. Todos es siempre cara seria Sí, o sí. cara, no sé, como hasta de enojo. Y me encantó, me cagó de risa, me reí en ese momento y también creo que está bueno largar una carrera con ese espíritu. Mm. Pero bueno, lo que te decía era que más allá de que tuve una salida fea, el clima no estaba favorable para mi condición física, logré salir de a poquito, una remada a la vez, Mm. logré volver a conectar y bueno, y el resultado que tuve. Y algo que también utilizamos como herramienta fue en el bote pegar mensajes. Esto de una remada a la vez, o mi entrenador que me ponía, no te olvides de presionar, no sé qué, como cuestiones claves, Sí, sí, sí. 2 o 3 que me puso mi entrenador y 2 o 3 que puse yo, que esto lo escuchamos de una remera olímpica de Londres, Clara, que nos lo comentó hace un par de años en una charla y después lo aplicamos porque nos pareció, no sé, nos sirvió como herramienta. Mirá vos, herramienta mental. Ya pasamos de un día a la vez a un remo a la vez. Sí. Un remo a la vez. Y te puedo asegurar que si ha hecho yoga, ha sido de una respiración a la vez. Entonces vamos achicando, 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 pero esto es ejercicio mental. Y se me venía a la cabeza cuando me contabas de que estos entrenamientos cognitivos, que también te puede ayudar, aunque no lo creamos en el remo, se me venía a la cabeza Chelo Mescolati, que es capitán de la selección de futsal, campeón del mundo, que él hacía o hace palabras cruzadas, como un entrenamiento Ah, mental, palabras cruzadas. Y está hermoso esto que traes porque todo lo que nombramos es entrenamiento mental. Porque, a ver, este podcast puede ser publicidad para mi trabajo de coach, porque yo trabajo en la parte mental y emocional de mis deportistas, eh, pero a todos los que están escuchando les decimos no necesitan un coach. De hecho, tengo una nota que dice nadie necesita un coach. Nadie necesita un coach y tampoco deportivo. Eh, Porque no es una necesidad, es una de las herramientas que podés llegar a tener uno de los entrenadores con el cual podés entrenar la mente. El mensaje que quiero que llegue y que me gustaría que llegue es que primero que incide la mente y las emociones. Primero es ver que afecta a tu rendimiento y más en el alto rendimiento aún más con todos los deportistas con los que yo trabajo, que son de alto rendimiento, y con los que converso en el podcast, es como que cuando eran amateur incidía quizás más el físico y lo técnico que lo mental emocional. Pero cuando pasas de este lado, y lo dijo Pablo Pareto, y los invito a entrar en mi Instagram, @maxicabane, hay un reel que es justamente Pablo, yo le pregunto a Pablo Pareto esta misma pregunta y ella me dice que cuando van a los Juegos Olímpicos, son todos iguales, en lo físico, lo técnico y lo táctico. Son ínfimos, a ese nivel es ínfima la diferencia entre uno y otro. Está bien, Messi tenés uno, ponele, pero todos los demás es muy pequeña la diferencia. Ahora lo mental cambia por completo el salto dentro de lo que es alto rendimiento.
Entonces, quería aprovechar esto para dar el mensaje de que no me llamen para trabajar, eh, pero que por lo menos empiecen escuchando el podcast, que es un entrenamiento mental. Vos me decís que también lo haces. Que hagan palabras cruzadas, que vean películas, que no sé, que vayan a un psicólogo, que contraten a un coach, sí, si quieren, sí. Pero digo, hay un millón de herramientas, que abran conversaciones con su hermana, que copien herramientas de otros remeros que le ponen mensajitos. Eso es entrenamiento mental. Que vayan a yoga, que hagan entrenamiento cognitivo. Todo tiene que ver con el llegar a tu máximo performance como deportista. Y es fundamental. Bueno, ese es un poco, aprovechaba, hablé más yo que vos, pero quería dar este mensaje. No sé si estás de acuerdo. No, pero es así. Por algo, en la mayoría de los eventos deportivos, cuando pasa algo, no sé, que se ve un cambio abrupto, se me vino ahora en taekwondo, que pasa mucho, en la patada final del punto, y qué sé yo, que todo el mundo dice, tuvo más cabeza tal deportista, como El que momento de enseguida lucidez. viene ese comentario. Sí, 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 tiene que ver con todo este trabajo que estamos mencionando. sí, sí, sí. En algunos deportes más que otros. Que yo trabajo mucho con Ujú. golfistas. Trabajo mucho con golfistas. Aprovecho de mandarle saludos a Santos Carranza, que ganó el domingo. Eh, y, y bueno, él empezó a trabajar algo que no trabajaba. Ni hablar en el golf, que vos le pegás una vez y volvés a pegar después de 7 u 8 minutos. Y esos 7 u 8 minutos, la cabeza Sí, va y va sí, y sí, va y sí. va y piensa las 10.000 opciones. Y es terrible. En algunos deportes más que otros, como vos decís, el taekwondo es momento de Ujú, lucidez, los combates duran 8 minutos, ujú. mientras que en el Sí. golf son 5 horas. Entonces, hay algunos deportes que requieren mayor entrenamiento mental que otros, ¿no? Pero bueno, nos fuimos de tema. Eh, tengo algunas frases que me gustaría mostrarte, o te voy a leer, de deportistas, y que viene pegada. Después de la frase viene una pregunta. Eh, Voy a A ver. elegir porque tengo varias. Veo varias. Tyson dijo, mientras perseveramos y resistimos, podemos conseguir lo que querramos. Es decir, ¿cuáles fueron los golpes que resististe y qué hubiera pasado si no lo hacías? Eh, en la vida en general, En, creo que tuve como, uno tiene muchos golpes, pero sí hay, bueno, mi accidente, yo tuve un accidente a los 17 años, que por eso estoy en silla de ruedas, creo que ese fue un momento clave, y también este que mencioné del paso de la decisión esta de pasarme a remo, y después también hay muchos que por ahí se dan micro, que micro serían golpes, dentro son de, cachetadas, no son... sí, micro, que, que en realidad es también una cuestión que va a estar siempre. Son estos factores externos que hablamos con mi psicóloga, como por ejemplo en la regata, que, que tenemos que aprender a saber cómo enfrentarlos. Eso, ganar la mayor cantidad de herramientas posibles para cuando surge una situación de esa manera, salir como victoriosos, entre comillas, digo, poder resolver y seguir camino a nuestro objetivo, digamos, que eso no Mm. nos haga ahí dejar medios tocados. Para saber resolverlos, primero hay que aceptarlos. Ujú. Es el primer paso. Y fíjate que estamos terminando esta conversación y vos sabés que mientras la imaginaba y la diseñaba esta conversación, no sabía si sacar el tema de tu accidente. Fíjate que llevamos 40 minutos de conversación y creo que, sin miedo a equivocarme, hay mucha gente que no te conoce, es muy probable que hay mucha gente que sí te conoce y mucha gente no te conoce, que ni siquiera sabe que estoy hablando con una remera paraolímpica, que está en silla de ruedas. Y lo quería tener así en la conversación, justamente para mostrar que, por lo menos en la parte mental emocional, que es con la que me enfoco a trabajar yo,
no hay absolutamente ninguna diferencia entre un deportista olímpico y un paraolímpico. Por lo menos en el trabajo. Y qué bueno que trajiste lo de los golpes, porque creo que también el accidente que tuviste te puede haber frenado y te puede haber desviado, si se quiere, en eso que desde los 4 años se te mueve ahí adentro. Y tener que aceptar ese cambio que fue físico, obviamente que también mental, emocional y demás, pero digamos, ese cambio, poder aceptar para hacer algo con eso. Pero mientras lo negabas, ¿cuánto tiempo estuviste negándolo? Mira, y fue un año y medio, pero fíjate, me pasaba que cuando estaba esperando que me operaran, yo decía, bueno, si me operan mañana, pensando, no juego más al básquet hasta fin de año. O sea, estaba en una, Brenda, no vas a jugar parada, por lo menos no vas a jugar más al básquet. Pero seguía pensando, eso es lo que por ahí ahora después, con los años, cuando recordaba, digo, seguía pensando en el deporte, digo, cómo ni siquiera en esos momentos era como que, no sé, me llamaba la atención eso. Y siempre digo que esto que decías, que cómo el accidente por ahí interrumpió esto que yo venía trabajando desde muy chiquita, pero también, en realidad yo lo veo como, gracias al accidente, yo hoy formo parte de la selección de remo paralímpica y estuve en un juego paralímpico. Obviamente nadie sabe qué hubiese pasado si yo no tenía el accidente, pero pasó y eso fue la puerta que se cerraron un montón de puertas, pero se abrió otra, que es la que me llevó a un juego paralímpico. Qué fuerte escucharte decir gracias al accidente. Y digo, bueno, es el paso, y voy a la teoría, el paso para llegar a la gratitud, primero es la aceptación. Mientras estemos en la negación, primero no lo vemos, no podías ver que no te ibas a volver a parar. O sea, no lo podías ver, no lo ves. Entonces, hasta que no lo aceptaste, y mucho menos viene varios escalones después, la gratitud. Que la gratitud es la puerta más grande a la posibilidad, sin lugar a dudas. Pero digo, qué lindo escucharte decir, gracias al accidente, yo hoy que cumpliste un sueño como el que cumpliste, ¿no? Sí, sí, es así. Bren, qué bueno que lo trajiste vos, porque yo te juro que no sabía si sacarlo o no, o terminar ahí la conversación y que quede ahí, que la gente no lo sepa. Que ahora estoy pensando cómo voy a hacer después cuando, no sé si poner remo paralímpico o poner remo y chau. Entonces la Remo. gente no va a saber cuando escuche esta conversación. Eh, pero bueno, te quería decir eso, agradecerte que lo hayas traído vos, porque me parecía hasta innecesario por lo que conversamos. Fíjate la conversación que tuvimos y no hablamos en ningún momento de tu accidente o de que en realidad es un deporte adaptado, supuestamente. No sé cuál de los dos es más adaptado, pero adaptado, si se quiere decir. Eh, Sí, en realidad yo tomo al remo paralímpico como una categoría del remo. claro, Y esto que decís, todos los cuerpos son diferentes. Obviamente lo nuestro es más físico porque estamos en una silla de ruedas, pero está buenísimo que se vea esto. El remo paralímpico es una categoría dentro del remo. O es sea, una categoría. tranquilamente puedes poner en el título Selección Argentina de Remo. No hay Listo. problema. Le vamos a poner selección argentina de remo. Bueno, Bren, gracias. La verdad que quedan un montón de preguntas para hacer, pero para ser estrictos con el tiempo y con tu generosidad, vamos a ir cerrando esta conversación, que termina siempre con la misma pregunta que es, ¿cuál es el mensaje que quisieras darle a los deportistas? Pero antes del mensaje, pará, porque tenía anotado, sí, un consejo que diste vos, 3 consejos, que no son, que vienen del accidente, que los posteaste y me gustaron, los quiero traer para que si querés los explayes un poquito antes del cierre, que tiene que ver con los aprendizajes que tuviste del accidente.
3, dijiste. Respetar tus tiempos, conectar con lo que te hace feliz y disfrutar el proceso. Que, pará, ahora que lo decís, es de lo que estuvimos hablando todo este tiempo y relacionado al deporte. Tal cual. Tal O cual. sea, aplica para la vida, para el deporte, para todo en general. Creo que aplican esas 3 cuestiones que mencionaste. ¿Y por qué crees que lo aprendiste gracias al accidente? ¿O se vio gracias al accidente y ya los habías aprendido? No sé. No, yo creo que los aprendí en el accidente porque fue como el momento más bajo. O sea, estaba en un pozo y a medida que iba creciendo me iba dando cuenta que, no sé, porque por ahí cuando te pones a charlar con una gente que está en la misma situación, que pasó por un accidente, qué sé yo, los tiempos de cada uno son muy diferentes y a veces uno se pone mal o específicamente en las lesiones medulares son muy particulares a cada persona y uno puede tener un avance, otro no. Entonces, para mí era súper importante recalcarme y también compartirlo con otros en la misma situación de que cada uno respete su tiempo, porque pasa esto, si uno no respeta el tiempo, no acepta y después todo lo demás que viene para ahí no es algo consciente, entonces realmente no se produce ese cambio que uno quiere. Ah, Sí, lo sí, de totalmente de acuerdo. Bren, el cierre es tuyo, que tiene que ver con qué mensaje quisieras darle a los deportistas que están escuchando. De lo que conversamos, si se quiere, más allá de estos 3 tips que los traje yo, ¿qué se te ocurre de lo que conversamos hoy que pudieras resumir, si se quiere, qué te llevas de esta conversación y qué le podrías regalar a los deportistas que están escuchando este podcast? eh, creo que estaría bueno regalarle algo en relación al remo, que es mi deporte, y es como me gusta también a mí repensar mi vida en los momentos que lo necesito, en mi vida y en el deporte. En la regata que nosotros corremos, como te mencionaba, hay un montón de estos factores que pueden afectar en esa carrera de 2 kilómetros, pero lo importante es esto, que sigamos remando y que pensemos una remada a la vez. Y ese mismo proceso de pensamiento que tengo en el deporte, lo aplico también a la vida y creo que está bueno que los que nos están escuchando lo prueben también, de que cuando se presenta alguna situación que sacude un poco con el plano, con lo ideal, que estemos predispuestos o o dispuestos a tratarla de la mejor manera. Mm. Hermoso mensaje porque aparte yo veo vos los 2 golpes que trajiste, te parecía que te sacaban de un sueño o de unos objetivos, o sea, 17 años, o sea, de los 14 hasta los 17, son 13 años respirando deporte y viviendo deporte y ya en ese momento pensando en quizás empezar a tomar algún deporte de los que hacías más profesionalmente para lograr eso que querías, además de estudiar, que no entramos ahí, pero estudias educación física. Digo, semejante golpe pareciera que te tira y, y de un día a la vez y aceptándolo y siguiendo Y me adelante empujó. y te empujó y te empujó y empezaste a remar de una remo a la vez. Después vos decidir darte un golpe si se quiere o darte cuenta de que había un golpe, poder aceptar de que había un golpe, de que ya no te gustaba el deporte que estabas haciendo y arriesgarte de la manera que te arriesgaste de dejar todo y de un día a la vez hoy llegar a donde estás. Entonces creo que sí, como vos decís, este mensaje hermoso que acabas de dar es un poco tu vida. Así que gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Belén, ¿la pasaste lindo? Sí, la verdad me encantó. Me encantan estas así conversaciones que salen de este formato. Creo que es más enriquecedor para el que escucha. Sin dudas. Bueno, yo también la pasé muy lindo. Gracias y nos vemos en el próximo Aprendiz del Deporte. Gracias a vos, Max. Un placer. Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes.
Si te gustó, te pido que lo recomiendes, que hagas comentarios, te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación y que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes juntos. Antes de despedirnos, te invito a que ingreses en maxicabane.com para conocer el curso Experiencia de Coaching para Deportistas, que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr así su máximo rendimiento deportivo disfrutando de su vida. Si querés contactarme, podés hacerlo en maxicabane.com, donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos.